que todavía en este momento quedan diferentes personajes que vienen de ese salinismo, de esa clase política salinista creada y empoderada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empieza a haber una camarilla de distintos personajes que economistas, administradores, se va creando una generación muy importante de políticos que son los que van gobernando y gobiernan hasta el 2018. Ahí se les derrota. ¿Qué es lo que yo planteo para los siguientes 6 años? Los siguientes años, a partir de 2024 en adelante, veo una extinción de la clase política salinista. Esa clase política que tuvo el poder desde 1988, que pierde el poder político en el 2018, pero que sigue intentando tener espacios de poder en el sexenio de López Obrador, no en su gobierno, no en su gabinete, estoy hablando de cualquier lugar, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en donde sea. Vemos, por ejemplo, ahora cómo Beltrones va dirigiéndose a tener pues un espacio me parece que en el Senado, ¿no? Estamos viendo la clase salinista, esa clase política salinista, en un momento de extinción, literalmente en un momento de extinción, donde ya no son aptos para tener puestos o para competir electoralmente en una campaña electoral, la presidencia, en las gubernaturas. ¿Me explico? El derrumbe de la clase peñista fue más rápida que el derrumbe de la clase salinista. Hay varios factores de diferencia del por qué. Unos caducaron más rápidos que otros. Los salinistas han durado mucho y siguen todavía. Los peñistas están o prófugos o en la cárcel. O sea, la nueva generación que anuncia Peña Nieto en tercer grado en Televisa a una pregunta de Denise Merker directamente sobre quiénes iban a gobernar si ganaba Peña Nieto en el 2012, y la respuesta de Enrique Peña Nieto son esa clase nueva que entraba ya como una clase nueva de ese peñismo del que les estoy hablando, que se empezó a construir o que se buscaba ir construyendo. Bueno, esa clase política peñista en menos de 10 años está destruida. En menos de 10 años está destruida o estuvo destruida. Pero la clase salinista, esa no, esa continúa. Pero es a esa la que yo llamo que está en un proceso de extinción. Ya no tiene cabida esta clase política salinista en un momento de transformación. Ya no hay cabida ni en la razón, o sea, no tiene sentido el que una expresión como esta del salinismo, de lo político, tenga un puesto importante en el país o juegue un rol importante en el país. ¿Qué es lo que están buscando y que les está costando mucho trabajo? Es crear una nueva clase política. Están ellos entendiendo varios factores. A ver, comprendámoslos un poco, porque sí se ha venido como que una serie de cosas que han tenido que ir aprendiendo a pura cuestión de fregadazos, ¿eh? A ver, primero se enteran de que López Obrador es invencible. Ya hablamos de eso en un monólogo, ¿no? El hecho ya de la aceptación de que López Obrador es invencible es algo humillante y es algo que desconcierta muchísimo para el futuro político de esta clase salinista. Ya lo aceptaron. Ahora tienen que procesar el hecho de que no hay ahorita, que es la clase salinista todavía, política, no hay nadie que pueda tener una representación popular. No hay nadie. Por eso ponen a Xóchitl como alguien que proporcione al menos la idea de que no es parte de la clase salinista.
Porque Xochitl se escapa un poco de esa condena, de ese gafete, de esa militancia salinista, aunque iba a sus fiestas y se la pasaba de lo lindo, ¿no? Son las contradicciones. Pero en esencia, de todos es la que más se salvaba, y por eso es que van con Xochitl Gálvez, la quieren apuntalar, la quieren poner como una candidata, incluso una candidata de izquierda, una candidata progresista, y que la propia Xochitl se encarga de que todo lo que le construyeron mediáticamente, porque todos dicen, esa Xochitl que vimos hace unos 2-3 meses ya no existe. No, es que nunca existió. Xochitl nunca fue talentosa, nunca fue buena candidata. Quien le creó esa imagen de que tenía su momentum, de que era el momento en donde irrumpe la escena política electoral, fueron los propios medios de comunicación y la propia comentocracia. Ahora dicen, es que nos la cambiaron, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no es que la hayan cambiado. Xochitl siempre ha sido así. Pero tú le construiste una burbuja y ahora ella misma la ha roto. Era algo que iba a pasar en algún momento y ya sucedió. Entonces, no tienen la posibilidad de ir poniendo cuadros distintos porque todos están vinculados al salinismo. Y esa clase ya está en extinción. ¿Qué es lo que pienso yo que van a realizar? Bueno, por un lado, van a apuntalar todas las otras cabezas del dragón que siguen teniendo muchísimo poder, que son los medios de comunicación, que es el crimen organizado y que son los potentados. Siguen teniendo mucho poder y van a seguir teniendo poder. Van a compensar mucho más rabiosos todos estos elementos que acabo de decir, porque ya no tienes una expresión política. Ya no tienes una clase política que pueda competir por un puesto que les permita a ellos regresar al poder. La única vía que la derecha hoy tiene de llegar a la presidencia de la República es a través de un golpe de Estado. Es a través de derrocar al presidente de la República. Es la única vía, porque por la vía legal no hay camino. No hay manera de transitar. No pueden ganar elecciones. ¿Y por qué era importante la clase política salinista? Porque era la vía en la que legitimaban sus negocios sucios. Era la vía en la que legitimaban sus privilegios. Era la vía en la que legitimaban el saqueo. Si anulas la vía por la cual llegabas al poder para privilegiarte, para saquear, para endeudar, para fregar, ¿cómo puedes entonces tener acceso a ese poder si ya la vía política está completamente destruida? De momento, no estoy diciendo que esto sea así para siempre, de momento esa es la situación. Entonces tienes que potenciar lo que van a hacer las otras cabezas del régimen salinista neoliberal. Por eso hoy la comentocracia de izquierda de repente se le viene a la mente y dice, oye, los medios son golpistas. No, bueno, pues si no nos lo hubiera avisado Sabina Berman, pues no nos hubiéramos enterado. Lo venimos diciendo desde el inicio. Pero ya empieza a hacer agua en sectores también de la comentocracia de izquierda, de decir, a ver, como que ya estoy entendiendo, si ya no hay viabilidad política para esta clase que está en extinción, ya ni siquiera que estén en la elección a ganar, sino ni siquiera a competir ya, ¿qué es lo que queda? Ah, claro, los medios. ¿Cuándo van a aceptar que también el crimen organizado, que también los potentados, va a pasar muchos años? Hasta que alguien como Sabina Berman plantee en un medio como El Universal que el crimen organizado es parte del régimen salinista neoliberal. ¿Ven cómo van muy atrás? Nosotros ya lo hemos dicho desde hace muchos años. Entonces, lo que estamos viendo justamente ahorita es eso. ¿Cómo van a armar el contrapeso, el golpismo hacia los siguientes años de la transformación sin la clase política salinista, potenciando lo demás?
potenciando la parte de la violencia política, tal vez varios en varias regiones, asesinato, secuestro de candidatos que puedan inhibir un poco el voto en ciertas regiones, a conveniencia, obviamente, del régimen salinista neoliberal. Van a apostar a potenciar. Miren, no se necesita ser muy sabio para poder entender lo que estoy proponiendo como hipótesis. Si ya no tienes la vía política, tienes la vía de la violencia. Si ya no puedes hacerlo de manera legal, al hundirse esta clase política salinista, ¿qué es lo que sucede? Que le quitas al saqueo, a la destrucción, a la pobreza, a los privilegios, a todo eso que significa ese proyecto, le quitas la única vía legal con la que podían hacerlo. Al momento de quitarle la vía legal, lo único que te queda es la total y absoluta ilegalidad. Por lo tanto, el golpismo puede aflorar desde sus expresiones mediáticas hasta sus expresiones violentas del crimen organizado. Todas con la intención de menguar y de darle de nuevo oxígeno a la clase política para que vuelva a competir y vuelva a ganar, y a través de eso regresar al poder y a seguir devorándose el país. Entonces estamos hablando de uno de los retos más grandes que como país tenemos al enfrentarnos a un hecho mucho más, incluso diría yo, mucho más poderoso que la clase política. Mucho más poderoso y más peligroso que incluso esta clase política. Las formas golpistas de los medios de comunicación y del crimen organizado estaban neutralizadas porque tenían al poder político, tenían al Ejecutivo Federal, tenían al Congreso y tenían, como tienen, al Poder Judicial. Y entonces ellos eran los que hacían las cosas sucias. Uno no se enteraba de lo que hacían los otros elementos del régimen salinista neoliberal. Para eso existía la clase política. Ellos eran los que se ensuciaban las manos. Ellos eran los que hacían las leyes, las privatizaciones, las reformas estructurales. Pero si te les quitas eso, ahora nos vamos a enfrentar de cara a cara a estos monstruos de los medios de comunicación y a esa monstruosidad que es el crimen organizado. Planteo que estamos ante un hecho de lucha en la que tenemos que tener un plan bien estructurado, porque ni siquiera en 2018 nos enfrentamos a esas cabezas del régimen como tal. Claro, los derrotamos, pero los derrotamos a través de su expresión política y electoral. Ahora no. Ahora esa expresión política ya no existe, está extinguiéndose. Nos vamos entonces a enfrentar ahora sí cara a cara a todas esos elementos de poder. Y es ahí en donde tenemos que llamar, mis queridas resentidas y resentidos, al debate, al análisis y a la acción de volver a ir a las calles, de volver a concientizar a las personas y advertirles del peligro que significa el que vayan ellos ganando cualquier espacio que dejemos vacío. Necesitamos ser más contundentes desde la manera en la que estamos visualizando al país y hacia dónde nos encaminamos. Es muy fácil ahorita decir y presumir, llevamos 30 puntos de ventaja, llevamos 40 puntos de ventaja, llevamos 50 puntos de ventaja. Está muy bien eso, ¿eh? Chido, qué bueno. Pero si dejamos esto a lo meramente electoral, como me temo que lo dejamos en 2018, en 2018 ganamos la presidencia de la República y no sé, como que una especie de somnolencia en el pueblo,
en donde dijeron, no, pues ya ganó López Obrador, era lo que queríamos, vámonos a nuestras casas. Es que López Obrador es un gigante y supo transformar sin tanto pueblo en el sentido de que saliera a las calles y que se movilizara. Pero no vamos a volver a pasar algo así, ¿eh? O sea, en el siguiente sexenio, ya enfrentados abiertamente con estos monstruos que acabo de decir, o estamos con Claudia, o estamos con la transformación y defendemos la transformación, o nos la van a arrebatar.